Alito Moreno reprueba los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Que deje de improvisar. El líder tricolor aseguró que el 78% de la aprobación que la mandataria federal obtuvo no puede ocultar la verdadera realidad de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana. Lo cual, pues, no está mal. En una democracia la libre expresión es fundamental, pero en caso de que tenga calidad moral para señalar, pues es otra historia, ¿no? Hoy vamos a hablar de las triquiñuelas de Alejandro Moreno, el líder, al parecer vitalicio, del Revolucionario Institucional. Pues adivinen desde dónde viene la carrera de Alito Moreno. Desde que él tenía 16 años, se metió a las filas del Partido Revolucionario Institucional del PRI, cuando el presidente de México era ni más ni menos Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, al que se unen de alguna u otra forma los nombres de la mayoría de los políticos que están actualmente en la escena. Se dice que Alito estudió Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, antes de que llegara a ser por primera vez diputado, allá por ahí del 2003, diputado federal, ¿no? Este compa de ahí brincó al Senado, si ustedes lo recordarán, en el 2006 a 2012, y fue gobernador del estado de Campeche del 2015 al 2019. Además, pues evidentemente su carrera política está ligada a las filas del PRI, donde al terminar su gobernatura sería ni más ni menos el dirigente nacional del partido, y que desde entonces no la ha soltado, ¿no? E hizo algo que el mismísimo PRI jamás se atrevió a hacer: reelegirse. Dicen que el que tuvo las últimas intenciones de la reelección dentro de la maquinaria de aquel entonces, que era el PRI, PRM, PNR, fue ni más ni menos que Miguel Alemán, el presidente ciudadano. Y fueron los generales, tanto Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho, los que le pusieron un alto, porque ni el régimen más dictatorial del siglo pasado quería transgredir el eslogan de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Bueno, eso Alito se lo pasó por otro lado, ¿no? Y no son solo la única cosa que ha hecho, ¿no? Este muñeco tiene varios trofeos en su aparador. Recordemos que recientemente, en el 2024, se presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República por el desvío de más de 4 millones de pesos en su periodo como gobernador, lo que al equipo aquí de Por Iguales nos parece que ha de ser poco, ¿no? No sé si recuerdan cómo estaba su casa con 7 baños, más grandes que mi departamento. Para tener la boca larga hay que tener la cola corta, ¿no? Y eso es algo que el PRI nunca ha entendido. El que tacha de improvisados al gobierno, que no estamos defendiendo a nadie aquí, ¿no? Pero resulta que durante el 2022, Alito propuso que las familias y los civiles tuvieran derecho a portar armas de fuego para defenderse ante el crimen organizado, debido a la nula capacidad del gobierno federal de brindar la protección necesaria. A mí me parece que esa fue una propuesta no solo improvisada, sino por demás populista. Bueno, Alito dio a conocer que el PRI pondría esta reforma federal de armas de fuego y explosivos para que la gente pudiera tener acceso a las armas, que ya la tenemos por el artículo 10 constitucional para resguardar nuestros domicilios y nuestros bienes, pero esto se puede decir que podríamos tener armas propias de los elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Marina en nuestros propios hogares. Obviamente pues no trascendió, no llegó a mucho, pero pues así es como se las ha gastado el PRI de los últimos momentos, ¿no? El que acusa de falsa aprobación y que en ocasiones ha insultado que en este país no hay democracia, valga la ironía usted que un priista como Alito esté diciendo que en este país no hay democracia. Insisto, no estamos defendiendo a nadie aquí, pero pues aunque tenga razón en algunos señalamientos, pues resulta que sí es un poco hipócrita, ¿no? Yo creo que es muy hipócrita de su parte, porque pues él mismo no ha permitido, ¿no? No ha aceptado la disidencia dentro de su partido, haciendo honor a su sigla. Recordemos que en el 2023 él hizo una limpia de sus miembros afiliados que permanecían distanciados de su dirigencia, o bien que según él estaban con otros partidos como Morena o Movimiento Ciudadano, ¿no? El vato no se cansó de decirles esquiroles, por ejemplo, a los de MC y a los que jugaban con MC, pero hemos visto que su perfil es sumamente pragmático y él negocia con quien le conviene, ¿no? Le ha dado para negociar los votos que tienen los legisladores, muchos o pocos, y por ejemplo en la reforma del Poder Judicial vimos que curiosamente a quienes acusaba pues de ser los traicioneros y los esquiroles fueron los que se pronunciaron en contra y él se pronunció a favor. Es más, con decirles que el PRI ni pío dijo, ¿no? Ni siquiera se metió. Bueno, entre los nombres que exilió se encontraban el de Miguel Ángel Osorio Chong, lo recordará usted, uno de los principales activos del peñanietismo, Claudia Ruiz Massieu, que ahora está en Movimiento Ciudadano, por ahí lo va a ver en nuestro video de Noroña, Erubiel Ávila, que ahora está en Morena, usted también lo conoce muy bien, Nubia Mayorga, que se fue al Verde Ecologista, y también corrió al exgobernador Omar Fayad, que también se fue al Verde Ecologista, entre otros tantos diputados y exgobernadores. Lo que hizo Alito fue una limpia para quedarse con los que eran sus amigos, y entonces así imponer pues las decisiones
que a él más le conviene, ¿no? Algunos de ellos ya habían presentado con anterioridad su renuncia al partido porque estaban inconformes con el manejo que había tenido Alito Moreno dentro del PRI. De por sí era un partido en extinción y este sujeto no estaba haciendo nada para alivianarlo, ¿no? Sin embargo, Alito los despidió con un discurso en una sesión del Consejo Político Nacional en el que les amenazó con el olvido de la militancia, ¿no? Junto a los antes mencionados se fueron 250 políticos, entre ellos exlegisladores, exalcaldes y exdirigentes locales, ¿no? Que hicieron un movimiento que se llama Congruencia por México, que era un movimiento que lo tenían para seguir haciendo política, pero que ahora en el 2024 no sabemos dónde quedó. Yo creo que él tiene la maldición del PRI y pues le va a pasar lo mismo al PRI. Pero bueno, ¿qué esperábamos? Sinceramente, pues el PRI no estaba haciendo más que el PRI, ¿no? Se estaba limitando. Ustedes recuerdan que las reglas internas del PRI, hasta que llegó a la planadora, ¿no? Alito, pues no permitían que el presidente o secretario pudiera pues tener más de 4 años en el cargo, ¿no? No había ninguna posibilidad de reelección porque ese partido se crea justamente con las bases de la Revolución Mexicana, la cual se hizo justamente para que pues Porfirio Díaz no se estuviera reeligiendo, ¿no? Y el último presidente reelecto que tuvimos fue Álvaro Obregón. Acá estamos hablando de un partido político, pero de alguna forma nos parece como un poco incongruente, ¿no? Que esté sudando esto, que esté sucediendo este tipo de cosas. En fin, yo creo que estos sujetos que crearon el partido jamás hubieran permitido que se reeligiera Alito, que haciendo enmienda a los estatutos, pues se puede aventar hasta otros 2 periodos más, ¿no? Es decir, el güey de manera autoritaria, dictatorial, pues podría permanecer en el PRI hasta el año 2032, lo cual la militancia de otros partidos políticos pues aplaude porque no representa actualmente como que un partido a vencer. La verdad es que el PRI no está pasando su mejor momento, por primera vez en la historia pues está a punto de perder todas las candidaturas. Este 2025 vamos a tener un par de elecciones y con eso se puede extinguir lo que en algún momento fue el partido más poderoso de este país. El argumento de Alito para quedarse con la dirigencia fue el de reconstruir el partido frente a una serie de demandas que tenían decenas de priistas, ¿no? Que estaba pasando por una crisis este instituto y por lo cual pues necesitaban que se quedara él para darle mucho futuro al partido. Un futuro que yo creo que ni ustedes ni yo vemos. Yo creo que los partidos tradicionales están a punto de extinguirse y el PRI de igual manera junto a todos sus dinosaurios, ¿no? Lo que sí debemos de decir es que él, quien se ha encargado, ¿no? de exhibir toda la malilla que ha hecho este sujeto, pues ha sido una expriista, ahora morenista, Laida Sansores, su paisana, que no le ha perdonado ni una, le ha sacado escándalo tras escándalo. Laida Sansores San Román ha presentado audios donde este sujeto, haciendo honor a quien es, tiene en un vocabulario, digamos, no el más correcto. Los audios usted puede escuchar, incluso vaya a ver audios Alitos y lo van a encontrar un lenguaje soez, vulgar, propio de este priista, donde arremete contra todos aquellos que no se alinean a sus intereses personales, entre los que barre con periodistas, con integrantes de su partido, con empresarios, con aliados políticos y con muchas personas más. Y bueno, yo ahorita no quería replicarle lo que decía, pero creo que lo tengo que decir para que Eddie lo vipie. Yo siempre lo he dicho, el hijo de que se pase de ver una vergüenza salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Eso fue lo que exclamó el poeta Alito y lo que puede escuchar usted en los audios, lo cual me parece preocupante, pues porque esa es la clase política que nos está gobernando. No dejemos de ver que él pues forma parte del Senado de México y lo vimos hace unos días gritándole a Noroña y ahí está tomando decisiones y toma las decisiones de un partido que si bien está en peligro de extinción todavía representa los intereses de muchos ciudadanos. Tiene 1.4 millones de afiliados a nivel nacional. Pero bueno, con todo eso es con lo que tuvo que cargar la coalición encabezada por Xóchitl Gálvez, ¿no? Dicen que incluso AMLO fue el que acordó con Alito para que minara por dentro a la oposición, por eso muchos le dicen AMLito, ¿no? A estas alturas y con la habilidad política que ha demostrado Andrés Manuel López Obrador, pues no lo dudaríamos tanto, pues, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? En campaña se dice que sí se puso la camiseta porque si ustedes recordarán que se aventaron ahí una palabrería, ¿no? Con, pues, principalmente Movimiento Ciudadano, ¿no? Parece que el rival a vencer del PRI no era Morena, sino era el MC, ¿no? Ustedes recordarán lo que pasó. En Movimiento Ciudadano el candidato era Samuel García y en Nuevo León quien se encargó de truncarle las aspiraciones fue justamente pues la fuerza política, principalmente del PRI con todos los demás, ¿no? Que se tuvo que regresar Samuel y entró Maínez a cubrir ahí el espacio que había dejado Samuel. Y también le dedicó una gran frase que tenemos que recordar en este programa. Le dijo a Alito: si a Maínez le faltan huevos, yo le presto.
Eso dijo Alito después de invitar a Álvarez Maínez a que declinara a favor de su candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? De hecho, la declaración completa no tiene desperdicio y se la vamos a replicar. Él dijo: salieron muy varoncitos, ¿no? Y luego les hizo falta carácter. Hay que decirle a Maínez que si le faltan huevos, yo les presto porque hay que defender a México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Eso fue lo que le dijo Alito Moreno. En fin, lo más seguro es que Alito siga controlando un partido en peligro de extinción. Creo que le interesan más pues sus millones, sus corruptelas y sus negocios que hacer un buen trabajo por ese partido que sabemos que ya no va a levantar. O sea, sus siglas solas ya no van a volver a gobernar en este país. Ellos tienen que cambiarse. Es el partido más odiado por los mexicanos y se puede decir que aún tiene muchos afiliados. Yo le decía que tiene 1,400,000, pero el PRD tenía 1,000,000 de votos y con eso se fue a la lona. Así que pues no sabemos qué va a pasar con el PRI, pero le vamos a pronosticar que tarde o temprano ya no vamos a tener que estar hablando de ellos más que en los libros de historia. Esto fue Por Iguales, gracias por escucharnos, coméntenos, comparta, hasta pronto.